Alejandra Stubb. Lo habíamos propuesto cómo se incluye la perspectiva de género en las organizaciones sindicales también transnacionales, porque no solamente estamos pensando aquí la clave nacional, sino este papel donde Alejandra es secretaria general de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, pero también es la presidenta de Uniaméricas Mujeres, esa organización regional para las comunicaciones y servicios de UNI Sindicato Global, donde se representan a casi 4 millones de trabajadores y trabajadoras de 34 países de América y del Caribe. Así que, bueno, los 20 minutos para... Bueno, muchas gracias. Voy igual a ver si tomo menos de 20 minutos y les doy 10 minutos a mis compañeras que están acá, muy expectantes de hacer algunas preguntas y también de dar algunas cuestiones de vida que tenemos en el mundo laboral. Bueno, como bien dijo, todos me conocen, soy la Secretaria General Seccional Buenos Aires, la única Secretaria General de las 53 seccionales que tiene nuestra organización gremial. Y no voy a hablar de la posición... Gracias. Soy secretaria por el voto de todos mis compañeros, obviamente, ¿no? Así que el aplauso es para mí y para todos ustedes. Y quiero hacer dos aclaraciones. No hay hombres porque por un problema de comunicación hemos invitado a las compañeras, por eso porque tengo que decirlo, si no hablaría muy mal de los compañeros que hoy no están aquí, de los que están, bárbaro, pero también digamos que hay muchos más compañeros que, bueno, que también. Entonces quiero hacer esa aclaración. Y como recién decía, no voy a marcar la posición de nuestra organización porque bien la dijo nuestro secretario general, el compañero Sergio Palazzo, pero sí corresponde, para aquellos que no nos conocen, que es UNI, que bien me referenció, soy la presidenta de UNI Mujeres América. UNI es una organización sindical a nivel mundial que representa a más de 20 millones de trabajadores de 900 sindicatos. Y bueno, y dentro de UNI está dividido en los 4 continentes, como bien dijo recién, 4 millones están dentro de América, y en el caso mío soy la presidenta de un grupo porque se divide en sectores, esos sectores tienen cada actividad que los representa, y en grupos que son los 3 grupos interdisciplinarios, el grupo mujeres y el grupo jóvenes. Y en ese sentido también tengo que aclarar que nuestro secretario general, compañero Sergio Palazzo, es el presidente de Finanzas de América también. Dicho esto, quiero decirles que para UNI es muy importante y es prioritario, no solamente a nivel del sector mujeres, sino a nivel general, la problemática de violencia. La problemática de violencia que atraviesa a todas y a todos también, porque también sabemos que la violencia, si bien más de un 90% les toca a las mujeres, el 10% que le toca a los hombres, según las estadísticas, también están dados en aquellos sectores o grupos que justamente, como acá bien se habló, de diversidad, de una cuestión de heterosexualidad, en ese grupo, particularmente en el mundo del trabajo hablando, es donde se verifica los niveles de mayor violencia. Y con UNI se están haciendo muchas campañas. La última campaña que estamos realizando, vengo recién del Comité Mundial, fresquito, están mis compañeras de UNI acá también presentes, que todavía no lo pudimos hablar, pero la semana pasada tuvimos el comité. Y la última campaña que estamos realizando a nivel mundial se llama Romper el Círculo de Violencia. Y si ustedes me permiten, son 2 minutos y medio, y si les pido a mis compañeros técnicos, les quiero pasar un video que es muy interesante, y donde se ve la problemática a nivel mundial sobre la violencia, en particular la violencia doméstica. ¿Podemos pasarlo? Gracias. More than a third of all women worldwide will experience physical or sexual violence in their lifetime, usually from a male partner. In half of the sexual assaults, the victims are under 16 years old. Globally, as many as 38% of murders of women are committed by an intimate partner. Women are 2 times more likely than men to experience violence in urban areas and are 2 to 4 times more likely than men to contract HIV. Forced sex and the refusal of men to use condoms increase this risk. The mass rape of women and girls
is used by soldiers as a weapon of war. Women represent 55% of forced labour and 98% of sexual exploitation. They are our mothers, our sisters, our friends and our partners. Are you man enough to stop this violence? I treat people equally regardless of their sex. Gender, race or sexual orientation. I don't discriminate. I'm not an accomplice. I speak out against any kind of abuse against women and girls. Je peux me dresser contre mes pairs si je I sais can stand against my peers if I know they are degrading women or abusing them in any way. Being a man doesn't involve being stronger and aggressive. Real men do not abuse or hit women. Quero educar meus filhos. I want to raise boys that will respect women and will work for peace. Gender violence is not only a women's issue. Stand up against it. This makes us leaders. I'm man enough to stop violence against women. I am part of the solution to end violence against women. Je me sens suffisamment homme. I am part of the solution. I am part of the solution. Soy lo suficientemente hombre. मैं मर्द होकर भी औरतों के खिलाफ बेइंसाफी I am man enough to stop gender violence. I am man enough. I am man enough. I am man enough. I'm man enough to break the silence, to stand up against violence against women and girls. Are you? Bueno, como verán, esta campaña que hemos hecho justamente involucra a los hombres. Todos los que dieron sus opiniones y lo que hablan justamente de la violencia en contra de la mujer son hombres, porque también se trata de eso, que los hombres son parte de la sociedad y cuando estamos hablando de una sociedad patriarcal, machista, justamente estamos hablando que quienes generan este tipo de violencia son los hombres. Entonces, que sean parte de la solución es muy importante. Como ahí bien decían, los datos de la Organización Mundial de la Salud y la Amnistía Internacional indican que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia y que la violencia es la principal causa de muerte de mujeres de 16 a 44 años. Se estima que el 70% de este tipo de violencia se produce en el ámbito familiar. Y lo que aún es peor, el 60% de estas mujeres no lo denuncian, porque se sienten con vergüenza, se sienten con miedo y porque realmente, como acá se habló, no hay políticas que realmente garanticen que haciendo esas denuncias se pueda estar mejor. Y muchas veces por protección, cuando hay hijos, de que también no se tome a estos hijos de rehén y también muchas veces por una cuestión económica. Por eso tiene que ver mucho el tema y la pregunta si la violencia doméstica tiene que ver con la organización de trabajo. Con respecto a este tema, justamente, y bueno, lo que recién vimos, romper este círculo de violencia, nosotros que somos actores sociales y particularmente aquellas y aquellos que somos sociales gremiales, tenemos un importantísimo rol. Por eso felicito esta mesa interinstitucional, porque creo que en todos los ámbitos que nosotros nos manejamos como sociedad, tenemos que estar vinculados y tenemos que tener esta ida y vuelta y saber lo que nos pasa en cada lugar y sumarnos a que esto realmente lo tome la sociedad toda, porque para romper este círculo, para romper estas barreras, tiene que ser un cambio de paradigma y de sociedad, porque si un juez, el que hace este dictamen, realmente lo ve con una mirada, y a veces hasta mujeres también hay que decirlo, porque vivimos criados en una cultura machista, tiene esta opinión de estas situaciones, quiere decir que todavía hemos hecho mucho, pero nos falta mucho más para terminar fundamentalmente con la violencia y con la violencia que termina en asesinatos. Estamos hablando de lo más preciado, el derecho humano y el derecho a la vida. Entonces, no es un tema menor, más allá que todo el tipo de violencia es grave. Entonces, la pregunta que desde el lugar que nosotros tenemos como gremiales, como gremialistas, ¿es la violencia doméstica un problema laboral? Nosotros escuchamos a las patronales, escuchamos a los empresarios, escuchamos a los empleadores.
¿qué es lo que nos dicen? No, eso es el ámbito privado, eso es lo que se constituye fuera de las cuestiones del ámbito laboral. Yo tomo a una empleada o a un empleado, pero los problemas que traen no son parte de mi responsabilidad, como si las patronales no tuvieran responsabilidad social. Y nosotros tenemos que saber que además que hay una ley, también tienen responsabilidad social, porque vivimos en esta sociedad y son actores fundamentales, porque la mayoría de los casos son los que tienen los medios, sobre todo financieros, para revertir esta situación. Entonces, desde ese lugar, ¿qué tenemos que decir nosotros? Sí que es un problema dentro del ambiente laboral, la violencia doméstica. Nosotros hemos hablado mucho, trabajamos mucho. El Ministerio de Trabajo, y espero que eso siga, y espero que siga, la verdad, con profesionales del nivel que tenemos una oficina de asesoramiento de violencia laboral, que la verdad hay que decirlo, por lo menos en los ámbitos sindicales, particularmente en el ámbito de la bancaria, hemos trabajado mucho y las denuncias, más allá que como todos sabemos no tiene el poder para imponer, como digamos, en el ámbito judicial, reversión de estas situaciones, ayudan mucho porque lo que más le duelen a todos estos personajes, que lo dijo hoy bien Sergio, es la condena pública, que es donde nosotros ahí podemos ganar, en el sentido, si se puede decir ganar, de revertir las situaciones de acoso laboral. Pero no podemos dejar de ver el acoso doméstico, que es cuando vemos a nuestras compañeras llegar muchas veces en pleno verano con las mangas cubiertas o con días que piden de licencia, no de licencia por enfermedad, porque tampoco son reconocidas, sino de sus vacaciones, de licencias ordinarias, porque, vamos a decir, todavía nos falta mucho desde el ámbito sindical conseguir que en nuestras convenciones o que haya una ley que imponga que se tenga que tener días por violencia. Porque hay que decir las cosas por lo que son. Porque la violencia, además de género, también le llega a los hombres. Y por eso esta lucha es de todos. Entonces, digo, ¿qué es lo que sucede en el ambiente laboral? No poder ir a trabajar o llegar tarde. ¿Por qué? Porque el victimario o la está violentando o la deja encerrada. ¿Cuántas veces han pasado? Y si no, reflexionemos de compañeras que nos dicen, no pude salir de mi casa porque no encontré la llave. Y está todo hecho esto adrede para seguir hostigando hasta desde el punto de vista psicológico y esa angustia que le genera a alguien no poder cumplir con su tarea diaria y con su tarea laboral. Ser acosada o ser acosado, estar angustiada, deprimida, tener dificultades para poder organizar y gestionar el volumen de trabajo en un mundo donde hoy vivimos, lamentablemente, en tener la productividad como una de las cuestiones remunerativas que cobramos a fin de mes los trabajadores. ¿Sí? Entonces, es muy importante que esa trabajadora pueda llegar lamentablemente a esa meta que con las cuestiones que tienen y con la presión y con la vida violenta que tiene, no puede llegar. Y por otro lado, muchas veces, como recién dije, esto se calla y no lo dice y termina cayendo en las benditas evaluaciones que tenemos como trabajadores y trabajadoras en un bajo nivel y consecuentemente, porque esto también hay que decirlo, la violencia es la mayor incidencia de desvinculaciones de trabajo. Porque empieza con una licencia médica, termina con una licencia psicológica, se terminan los plazos, de hecho acá se han dado casos puntuales, y el trabajador y la trabajadora termina expulsada del mercado, porque es expulsada del mercado de trabajo. Porque después cuando va a buscar otro trabajo, todos sabemos muy bien qué es lo que pasa con los antecedentes que se le piden y con todas las cuestiones que tienen. La violencia doméstica trae estrés, trae vulnerabilidad, trae molestas. Tenemos compañeras que a veces decimos, pero ¿qué carácter de mierda tiene? ¿Qué le está pasando? Y bueno, pero la verdad es que cuando no puede exponer, y en eso somos responsables, cuando hablo de responsable, hablo de aquellos que tenemos la función gremial, ¿no? De escuchar o de tratar de indagar, y después cuando nos enteramos, como muchas veces pasa, de no, pero no sabes lo que le pasa.
y te das cuenta que el carácter de mierda es lo de menos, porque está viviendo una vida de mierda y con una cuestión que, vuelvo a decir, está en el límite de entre la vida y la muerte. Disculpen que hablen así, pero somos compañeras y es la realidad que vivimos. Además de la inseguridad, ¿qué sucede en el impacto del lugar de trabajo? Muchas veces, y eso también lo digo desde el lugar de hacernos cargo de lo que nos falta, decimos, denunciar o no denunciar a tu empleador lo que los pasa, porque ya empezamos a estar estigmatizadas. Hoy esta tiene problemas. Esta vamos a fijarnos en lo que nos pasa, porque si ya viene problema de violencia, además siempre el condimento de algo habrá hecho, le pasa esto por algo, además agregado, y eso también lo tenemos que admitir, que la mayoría de los jefes, los que tienen las mayores categorías, son hombres. Eso también es una realidad que vivimos en el mundo laboral. Entonces, todas estas situaciones conllevan a que se sienta más excluida de la propia situación que tiene. Yo hace un rato estaba comentando con las chicas de un caso que no me pasó hace mucho, del Banco Ciudad. Una compañera me llama y me dice, Alejandra, mira, ¿te puedo pedir un favor? Sí, decime qué pasa. Mira, tengo una compañera que está denunciando, tuvo un problema con su hija de un pedófilo por estas cadenas de internet, lo pudo agarrar a tiempo, se pidió todas las vacaciones, pero va a pedir, tiene que ir a declarar para ratificar la denuncia, para que ese pedófilo termine donde tenga que terminar, si es que termina, porque después vamos a los jueces y no sé si termina, y no le dan más porque dice que ese es un problema privado y que no hay nada que lo ampare. Con lo cual, desde el sindicato le pedimos la licencia gremial para que pueda declarar. Digo, es tal la magnitud de lo que pasa, y es un poco, a ver, esto es una gota en el océano, pero es una realidad, por eso no es un tema menor que nosotros tenemos que abordar y tenemos que trabajar. El impacto en el lugar de trabajo, ¿y por qué digo esto? Muchas veces en el lugar de trabajo, y sí tiene una directa relación y nosotros tenemos las herramientas para hacerle, estas compañeras reciben amenazas del victimario, muchas veces la están vigilando si son lugares públicos, otras veces la están esperando. Hace poco también ocurrió un caso de compañeros que trabajan con el mismo empleador y de esperarlas y de darle una flor de paliza a 10 metros de donde salía del trabajo y el empleador no querer reconocer los días, obviamente, de médicos, porque decía que era un tema privado y que además era una cuestión muy clara de violencia intramatrimonial. O sea, digo, es tremendo lo que está pasando. Y nombro esto para no... ¿Cómo actuar ante todo esto? Que es un poco el disparador que también quiero que nosotras nos hagamos cargo y lo trabajemos. Nosotras y nosotros, porque están los compañeros también. Digo, si esto está ocurriendo, claramente hay que denunciarlo. Y claramente tenemos que tratar que el vínculo primero sea la parte gremial. La parte gremial porque tiene que haber una doble protección. Yo no digo no denunciarlo al empleador, pero que esa denuncia cuando llegue al empleador tenga el aval y tenga el seguimiento de la parte gremial, que es la que va a garantizar que después esa compañera no termine desvinculada o con retiros voluntarios o queriéndole decir, como también pasa en otro banco privado, mira, yo te soluciono, te doy tanta plata, porque encima nosotros tenemos una actividad donde los bancos lo que les sobra es plata, con lo cual ponen todo y más de lo que pueden poner y sacarse, entre comillas, el problema ellos de encima. Te pongo tanta plata y vos solucionás tu problema y te vas y ves. Entonces, eso nosotros no lo podemos permitir. Entonces, tenemos que actuar y tenemos que darle reaseguro cuando ocurren estos casos. Y es muy importante, porque también acá se habla que la violencia es por una cuestión de poder y de control, que las compañeras sigan teniendo su sustento económico, que es lo que le permite en una enorme medida seguir teniendo esa independencia, que si eso se corta, obviamente sigue mucho más violentada y mucho más subsumida en esa problemática. Entonces, pasa a ser el empleo una prioridad enorme para aquellas trabajadoras que están sufriendo de violencia doméstica.
Por eso decimos que la capacidad de mantener económicamente independientemente es muy importante si se quiere sobrevivir a la violencia doméstica. ¿Qué podemos hacer ante esto? Hay muchas cuestiones. Yo les voy a nombrar las cuestiones que estamos haciendo desde UNI. Desde UNI nosotros estamos trabajando en 16 días de activismo. 16 días de activismo que comenzaron el día de ayer con toda la difusión de la problemática de violencia de género y que termina el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque entendemos que la violencia de género sobre todo violenta el derecho como persona, o sea, el derecho humano. Y en eso tenemos que, trabajar entre todos, y los medios de comunicación son muy importantes. Son muy importantes, lamentablemente, para a veces estereotipar y cosificar a las mujeres, pero también sería muy importante para que esto se difunda y cambiar, como dijimos, y como se viene diciendo acá, el estereotipo de la violencia en contra de las mujeres. También se está haciendo, bueno, como recién le mostré, esta campaña de romper el círculo, donde también tenemos que trabajar con los hombres, porque también, si ustedes pudieron leer bien, no hace más hombre pegar a una mujer, muy por el contrario. Entonces creo que también esa cuestión de machismo que se tiene, entre otras cosas, en la fortaleza, yo soy el más fuerte, yo soy el que puedo doblegarte, pegarte y hasta matarte, eso también que se revierta y que se entienda que el más fuerte justamente no te lo dan por esas características. Y bueno, y decirles que es muy importante, aquí se hablaron de las redes, nosotros en UNI manejamos muchísimo a través de las redes, sobre todo en el sector mujeres, el sector jóvenes, y nosotros también en este último comité que hemos tenido mundial, se ha hecho un acuerdo con UNI, con organizaciones ONG, que se está haciendo un trabajo de estadísticas, justamente se empezó con Asia, se sigue con África, el año que viene va a ser América y Europa, para hacer una presentación en la OIT. En la OIT, donde justamente se tome en este organismo tripartito, donde está Estado, empleadores y trabajadores, estas problemáticas y se haga una normativa para que después todos sabemos, se baje a cada país y sea obligatoria tenerla, donde la violencia doméstica sea un problema también del mundo del trabajo. Así que bueno, esto es lo que les quería contar. Yo, si me permitís, algunas compañeras que sean breves y decir algunas cuestiones que como trabajadoras se han hecho. Estaban las compañeras del Banco Provincia, están las compañeras de UNI, si quieren aprovechar estos momentos y hacemos el cierre. Primero, gracias Alejandra porque nos cedió un ratito. A raíz de la marcha del 3 de junio de Ni Una Menos, a nosotros se nos empezó a plantear en la interna qué podíamos hacer en concreto, no solamente sacarnos una foto con el cartel y marchar, sino qué le podíamos dar de herramienta a las compañeras y compañeros, porque se puede dar violencia de género con los compañeros también. Y le presentamos al directorio una propuesta de protección contra la violencia de género. Por suerte salió antes del 3 de junio, o sea que para nosotros lo que decíamos en el volante era que marchábamos con orgullo por haber podido acercarle a las compañeras esto, que es, en realidad es que quedara escrito cosas que ya se venían haciendo dentro de las licencias o dentro de la normativa que tiene el banco, pero que quedara escrito y contextualizado como violencia de género, que por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un préstamo solidario, que la compañera que hiciera una denuncia de violencia, el préstamo solidario estuviera a su disposición en forma inmediata. Tenemos la posibilidad de traslados intersucursales, que digamos, la compañera que presenta, no solamente la compañera que presenta, lo que nosotros queríamos era que si hay compañeros que saben que la compañera viene golpeada, que la compañera no se animara a denunciar, que se comunicara con nosotros para poder ser un canal entre los asistentes sociales y brindarles espacio a la compañera para que fuera y contara qué situación, o que la llamaran y pudiera contar. Entonces, bueno, eso incluye el traslado, 10 días de licencia por fuera de la licencia ya reglamentada, el préstamo solidario, y además un ámbito de contención que por ahí no lo tienen, la posibilidad de decir esto de
puedo seguir trabajando, voy a seguir teniendo mi sueldo. Nada, queríamos compartirlo para la garantía para el alquiler y una contención además, no solo de parte del banco psicológica, sino una asistencia legal. Bueno, esto que nosotros logramos que el banco lo aprobara y sacara como acta de directorio, lo queríamos compartir y bueno, Alejandra, nosotros ya se lo comentamos, tratar de que pueda llegar a todos los bancos. Yo sé que por ahí en un banco público hay cosas que son mucho más fáciles, sabemos todos que es mucho más fácil, pero bueno, dar la pelea todos juntos para que sea para todas y todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las compañeras. Bueno, vamos. No, que tengo que aclarar que nosotros desde el ámbito paritario se está trabajando, se intentó poner esta cláusula, fue una de las cuestiones, no de este año, sino del año anterior, que se está manejando. No pudimos conseguir, como bien dice ella, en el ámbito oficial es más fácil, igual el nuevo gobierno, el ámbito oficial y el privado creo que no tiene mucha diferencia, que se va a constituir, pero bueno, más allá de eso creo que vamos a seguir bregando para que esa realidad se haga en todo, en materia de nuestra actividad bancaria. Eso solo, gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Ahora